para los amigos y hermanos que va a escuchar pues la palabra de Dios en esta noche. Amén. Les invito a leer el Evangelio según San Marcos, capítulo 5. Vamos a leer del versículo 24 al 34. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del 24 al 34. Amén. Dice así: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocaré solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Amén. Amado Dios, gracias te damos porque eres bueno, misericordioso, porque nos amas con amor eterno, Señor. Te adoramos, te bendecimos en esta noche, Señor. Y que esta palabra llegue a cada corazón, Señor, allá donde hay enfermos, que puedan tocar tu manto, Señor, el borde de tu manto en esta noche, para que queden libres, Señor, de toda enfermedad. Amado Dios, tu gracia, tu misericordia sea con cada uno de nosotros, Señor, y tus bendiciones a cada hogar, Señor. Gracias, Padre bueno, te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre santo, bendito de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén. Tomen asiento, hermanos. Vamos pues, vamos a tocar este milagro, hermano, un milagro tan precioso. El título del mensaje le he puesto: ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Dice, hermanos, pues que había una multitud muy grande. Y en medio de esa multitud se escucha una voz que dice: ¿quién me ha tocado? Y en esa multitud estaba una persona que le llamaban Jesús Nazareno, Rey, Hijo de David, Hijo de Dios. Y Jesús era una persona, un hombre muy especial, muy diferente a todos los hombres que había en la multitud. Y también, hermano, en medio de la muchedumbre había otra persona. Era una mujer con un rostro pálido, con un rostro que tenía signos de sufrimiento en su cara, débil, quizá mal vestida, no sabemos su condición, que había perdido todo. Y esta mujer se acerca, pues, entra en medio de esa muchedumbre de gente. Hermanos, pensemos cómo pudo llegar esta mujer. Este milagro, hermanos, se lleva a cabo cuando el Señor Jesús iba a la casa de Jairo.
Jairo era un principal de la sinagoga, un hombre rico, y le pide pues al Señor que vaya a su casa porque su hijita estaba muriendo. Entonces el Señor, que si nosotros leemos el 21, dice que había bajado pues pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Era un padre desesperado que le pide al Señor que vaya a su casa porque su hijita estaba agonizando. Una hijita que tenía aproximadamente 12 años y era su única hija. No vamos a hablar de este milagro, pero en el camino que él iba, accede el Señor Jesús y iba caminando a la casa de Jairo y ocurre este hecho. Entonces, esta mujer que había dicho: si tan solo tocare su manto, seré salva. Una mujer, hermanos, que había está enferma hacía 12 años. Si nosotros sacamos la cuenta, hermanos, si la traemos a nuestro tiempo, 12 años sería el 2011, ¿verdad? El 2011 serían 12 años a la actualidad. Imagínense 12 años para que nos demos cuenta un poco, desde el 2011 estaba enferma con una hemorragia. Ustedes saben, hermanos, que esa enfermedad pues pierde sangre y se va minando la salud. Entonces, esta mujer estaba desesperada. Probablemente había sido una mujer de buena posición social, económica, pero dice que había gastado toda su fortuna en los médicos. Pero cada vez estaba peor. Entonces, ella escucha, probablemente, hermanos, escucha el testimonio de los cojos, de los mancos, de los ciegos, de todos los que habían sido sanados por el Señor Jesús. Entonces, inmediatamente, pues, esta mujer dice: no importa, en su debilidad, tal vez ya no podía ni caminar, pero ella saca fuerza y flaqueza y entra a esa multitud, una multitud tan compacta que, pobre, ¿cómo sería, hermanos, para llegar al Señor? Cuando ella llega, hermanos, logra llegar, porque esta mujer, hermanos, tenía fe. Y ella pues logra llegar, no puedo con mi genio. Entonces, hermanos, ella logra llegar y toca el borde del manto del Señor. Dice que era común en ese tiempo tocar el manto. O sea, probablemente saludaban y tocaban el manto. Como nosotros a veces ponemos la mano en la espalda, probablemente hacía el saludo. Era muy común, dice, tocar el manto. Pero ella no quiere tocar el manto, ella quiere tocar el borde del manto del Señor. Eso es lo que ella quiere. Ella no, quizá para que no se diera nadie cuenta. Y es así como ella pues se acerca. Quizás se cayó, se levantó, la aplastaron, la pisaron, la empujaron, la codearon y todas las cosas, pero ella llega, hermano. Ella llega donde estaba el Señor y toca el borde de su manto. Apenas ella tocó el borde del manto del Señor, dice, su fuente se secó. Ella sintió la sanidad. Y, hermanos, el Señor
y va caminando pues con los discípulos, pero se detiene. Se detiene para preguntar: ¿quién ha tocado mis vestidos? Hermanos, cuando nosotros podemos dimensionar este milagro tan precioso, tan extraordinario, tan único, como, hermanos, este milagro, ¿cómo se realiza? Este milagro se realiza sin la intervención del Señor. O sea, Él no puso manos, no dio palabra. Entonces, pero el Señor sabía que había salido poder de Él. Los estudiosos de la Biblia, los exégetas bíblicos, pues dicen que probablemente el Señor sabemos que Jesús en la tierra era perfectamente Dios y perfectamente hombre. Pero ellos dicen pues que probablemente por la limitación de su humanidad no supo quién le había tocado, y que ese milagro pudo haberlo hecho el Padre. No sabemos, no dice la Biblia. Pero el Señor pregunta y mira alrededor. Mira alrededor. Entonces, vemos, hermanos, cómo esta mujer inmediatamente se arrodilla, temblando, dice, con mucho temor, se arrodilla y le cuenta al Señor lo que sabemos, porque ella es la que le cuenta al Señor. Hermanos, es tan importante. ¿Por qué esta mujer pudo llegar a tocar el manto del Señor estando en una multitud tan compacta? ¿Cómo fue? Porque esa mujer tenía fe, una fe genuina. Y eso es lo que falta a la iglesia actualmente. Porque Cristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Él puede hacer el milagro que hizo allá hace más de 2000 años, lo puede hacer esta noche. Amén. Pero es importante creer. Ella creyó a esos ciegos, creyó a los mancos, a los cojos, a los paralíticos, a los leprosos, que daban testimonio que Cristo los había sanado. Ella creyó, tuvo fe. Miren, ella no perdió su fe en ningún momento, porque las circunstancias que se le presentaron a través, hermanos, de llegar hasta donde estaba el Señor, eso pudo haberla hecho perder su fe. Pudo haber dicho: bueno, ¿yo qué voy a poner entre esa multitud? Estoy débil, me voy a caer, me van a aplastar, me van a pisar y voy a salir peor. Pero ella no pensó esas cosas. Ella, su único pensamiento decía: si yo tocare el borde de su manto, seré salva. Y eso es lo que tenemos que pensar. Tantos enfermos, hermanos, que hay en la iglesia, tantos enfermos que hay en nuestras iglesias. ¿Saben por qué? Esta mujer tocó con un propósito. Tocó el manto del Señor con un propósito. Pero ¿cuántos enfermos y cuántos hermanos que van a las iglesias, pero van sin propósito? Van porque tienen culto, pero no tienen el propósito. Como esta mujer, ella entró a la multitud con un propósito de ser sana, porque tenía fe que Jesús la podía sanar. Y eso es lo que falta, hermanos. Falta que nosotros también tengamos esa fe. ¿Cuántos enfermos? Y nosotros les predicamos, les decimos: ora, ten fe, pero no tienen fe. Y es así como siguen con su enfermedad. Esta mujer, 12 años, y había perdido todos los médicos. De acuerdo, hermanos, leyendo un poco de cómo era la medicina en el Nuevo Testamento, todo lo que Dios le da a Moisés, las leyes sanitarias, todo era bueno. Pero ya, hermanos, los médicos paganos tenían otras maneras. Mayormente dice que casi curaban con hierbas, con esas cosas. Entonces no tenían éxito las medicinas que ellos daban. Por eso esta mujer gastó todo, seguramente fue a los médicos judíos, fue a los médicos de otros lugares, y por eso ella pierde toda su fortuna, todo lo que tenía, para llegar a los médicos.
Y cuando esta mujer, hermanos, el Señor, ella, cuando Él hace la pregunta y ella se postra a los pies del Señor, se postra. Miren, hermanos, se postra a los pies del Señor y empieza a hablar, a contar su historia. O sea, al postrarse ella está demostrando humildad. Se postra a los pies del Señor y se arrepiente, porque ese de temblar y ese el temor que ella tenía, pensando que el Señor le iba a reprender, que le iba a llamar la atención, que por qué había hecho tal vez, hermanos. Pero gracias a Dios, que Dios es bueno y misericordioso, y eso es lo que el Señor quiere. Si queremos que haya menos enfermos en las congregaciones, si queremos que nuestros seres queridos sanen, ¿qué tenemos que hacer? Primero, confesar nuestros pecados secretos. Ella confesó. Yo fui. Digo, yo fui la que toqué. Se arrodilla, se arrepiente. Está ante Dios, lo reconoce como Dios. Porque un judío así nomás no se arrodilla, hermano. Solo su adoración era solo a Dios, no al hombre. Pero ella está reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, por eso se arrepiente. Arrepentimiento de corazón. Su fe, que ya hemos visto, ella tenía fe, para nada la perdió. Entonces, hermanos, es importante que haya pues ese arrepentimiento, confesar los pecados secretos. No podemos estar cargando la mochila de los pecados. Las enfermedades, ustedes saben de que cuando nuestros primeros padres pecan, entra todo lo malo, la enfermedad y aún hasta la muerte. Entonces, siempre va a haber, hermanos, enfermedades que el diablo es el que, pues, él quiere, especialmente en la iglesia, que los hermanos estén enfermos, que no haya gozo, paz, sino que haya malestar, tristeza, frustración y todas esas cosas. Pero si como esta mujer, hermanos, hay decisión, hay convicción, y uno dice, yo voy a llegar a donde está el Señor y voy a tocar su manto. No importa lo que me ocurra, no importa si a la final me tienen que llevar pues en camilla, pero yo tengo que llegar. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, para que nosotros podamos alcanzar la sanidad, como esta mujer. Tanto sufrió, ¿qué remedio le habrían dado si pensamos, hermano? La medicina en ese tiempo pues estaba en la de piedra. Ahora está tan avanzada. ¿Y qué cosas que le habrán hecho doler su cuerpo, malestar y tanta cosa? Pero llega un momento en que ella pues va al Señor. Y eso es lo que tenemos, hermanos, que hacer. Ir al Señor. No podemos estar con la enfermedad. Tenemos que tener un propósito, de tocar al Señor con un propósito, de que me sane. Amén. De que me sane. No voy a ir porque forzado a la iglesia. No voy porque el pastor va a decir que por qué no voy, la pastora va a decir por qué no voy. No, hermano, se tiene que tener convicción. Tenemos que venir a la casa de Dios porque amamos a Dios, porque queremos algo de Él, hermano. Si Él está listo para bendecirnos con toda bendición. Efesios dice que estamos bendecidos con toda bendición. Pero nosotros rechazamos esas bendiciones por nuestra incredulidad, porque no tenemos convicción, no tenemos el deseo que tuvo esta mujer de tocar con un propósito.
Hermanos, toquemos el trono de la gracia con un propósito de que haya un cambio en nuestra vida, de que haya sanidad, que haya almas que se salven. Eso es lo que el Señor quiere para que cambie nuestras sociedades, cambie nuestras iglesias, nosotros mismos, que haya un encuentro mayor con nuestro Dios. Pero si siempre cargamos la mochila, que estoy enfermo de acá, de allá, y hay enfermedades, pues hermanos, ya que los médicos dicen, no, ya no hay solución. Pero aunque el médico diga que no hay solución, Dios sí lo puede, hermanos. Amén. Él puede alterar las leyes de la naturaleza porque Él las hizo, aleluya. Él las hizo. Entonces se las puede alterar. Aunque el médico te diga, ya no hay remedio. Llévela a su casa, de 3 días va a morir. Y así hacen los médicos. Y mueren. Porque la familia o la misma persona no hizo nada. No fue con el propósito de tocar el manto de Jesús. Ahí está su manto, hermanos. Ahí está el Señor. Cuando Él se detiene, queridos hermanos, cuando Él se detiene por una emergencia. En la casa de Jairo estaba muriendo la niña, pero Él se detiene por una emergencia. Porque Él nos ama. Porque Él nos ama, queridos hermanos. Así como hace más de 2000 años Él se detuvo en el camino a la casa de Jairo por una emergencia, Él puede detenerse también ahora por una emergencia. Si es que le pedimos con fe, si es que tenemos el propósito de tocar el borde de su manto, Él va a pararse y va a escuchar y va a sanar. ¿Por qué llevar, hermanos, esa carga? ¿Por qué? Si el Señor está presto, Él es nuestro Salvador, nuestro sanador. Él no quiere, hermanos, que estemos enfermos. Él no quiere. Él quiere que tengamos salud, como dice el apóstol del amor. Amado, yo quiero que seas prosperado en todo y que tengas salud. Eso es lo que Dios quiere, hermanos, para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Es que siempre tenemos que estar quejándonos. Actualmente, hermanos, siempre, ¿qué se hace? Cualquier cosita al médico. Nos olvidamos de Dios. A mí mucho me impactó, hermanos, cuando yo era niña. Los que me conocen saben que yo aprendí a leer leyendo la Biblia. Y encontré, hermanos, que decía que el rey Asa se enfermó con una enfermedad de los pies y que murió con esa enfermedad porque no acudió a Dios. Pero los detractores dicen, no, pero no es así, si él fue a Dios y que no sé cuánto. Pero la Biblia es bien clara. Dice que él no fue a Dios. Él no buscó a Dios, sino buscó a los médicos. Entonces es tan importante, hermanos, que busquemos a Dios. Él está presto para detenerse por una emergencia. Y una emergencia, hermanos, es salvar un alma, es sanar de una enfermedad, es ayudarte, es prosperarte, es levantarte para que vivas vidas consagradas a Él. Dios quiere que nosotros tengamos gozo, paz. Él es nuestro gozo, nuestra paz. ¿Por qué tenemos que vivir en angustia? ¿Por qué tenemos que sufrir si somos cristianos? Si hemos nacido de nuevo, si Cristo vive en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, si tenemos la palabra de Dios, hermanos, ¿por qué no dejamos que nuestra fe crezca? La fe de esta mujer creció, hermanos. Cuando el Señor le pregunta, les decía lo que decían los exégetas bíblicos, pero también puede ser que el Señor quería que toda la multitud conociera este milagro y que ella lo pueda dar testimonio. El testimonio es tan bueno, hermanos. Si
enfermos sanados, del cojo, el ciego, el manco y el paralítico y todos, que le dieron el testimonio a esta mujer, probablemente, hermanos. Porque cuando los sanaba, ellos iban contentos, gritando, alabando a Dios, Dios me ha sanado. Entonces, probablemente ella escuchó. Entonces, el testimonio es bueno. El testimonio es bueno, tenemos que dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. No podemos guardar lo que Dios hace. Qué bien que la hermana pues nos contó, ahora le vaya ahora a su hermana ¿perdón? Está suscrita, lo he escuchado ahora. ¿Perdón? Está suscrita en el canal. Ah, ya. Entonces, hermanos, Lida, ¿no? Entonces, hermanos, pues, hay que tener fe. Hay que tener fe. Hermanos, el tiempo de la gracia se acaba, pero aún está. El tiempo de la gracia está, hermanos. Y todo aquel que venga cargado, cansado, enfermo, Dios está presto para sanar. Pero ya se está terminando el tiempo de la gracia, hermanos. La venida del Señor está más próxima de lo que nosotros pensamos. Entonces es importante, hermanos, que tomemos en cuenta los milagros que están en la Biblia. No están para leerlos y no tomarlos en cuenta, no aplicarlos a nuestra vida. En los milagros y todo lo que el Señor ha hecho, eso es lo que nutre nuestra fe, hermanos, que hace crecer nuestra fe. La fe no viene como el agua, que abres el caño y te va a caer agua, sabes que te va a caer agua. O vas a aprender a presionar ese botón y va a prenderse la luz. Sino tenemos que producirla. Es una manifestación del fruto del Espíritu. Entonces, hermanos, tenemos que producir esa fe a través de leer la palabra. Es bueno, hermanos, leer también por cultura otros libros, pero no dejemos de leer la palabra. No dejemos de extraer, hermanos, este néctar para que llegue a la profundidad de nuestros corazones, a nuestras vidas, que haya cambios, que vivamos, hermanos, vidas santas, consagradas, que haya fe. Yo recuerdo, hermanos, mi madre era una mujer que tenía fe. Y ella, tantas cosas que podría contarle, pero cuando yo tuve 12 años me enfermé. Estaba dando en todo el barrio una epidemia y varios vecinitos de mi edad morían. Y ninguna de la familia era cristiana, solo mi mamá y nosotros. Y entonces vienen mis tíos y la resolvieron a mi mamá: ¿qué quieres, que tu hija se muera? No la llevas al médico. Y me acuerdo que me llevó al médico, pero yo no recibí nada, porque ya para que mis tíos no digan nada. Pero mi mamá fue al pastor y le dijo: quiero que ore por mi hija. Y el pastor le dijo: hermana, ¿usted cree que su hija va a sanar si yo oro, que el Señor la va a sanar? Porque si usted no cree, yo no voy a orar mejor. Porque de repente, pues, su hija se muere y me va a culpar a mí y su familia. Y yo, ¿usted cree? Y mi mamá dijo: sí. Sí creo. Yo sé que usted va a orar y Dios la va a sanar. Y a mí también me preguntó. Y yo en mi delirio, porque eran fiebres. Sí. Y hermanos, lloré. El hermano oró, oramos, mi mamá al otro día estaba sana. Sana, hermanos, sana. Y había personas, vecinas que me habían ido a visitar y ya me veía muerta ya. Decía la hija de Josefina: ya va a morir. Pero al otro día yo estaba caminando, jugando, y todos se quedaban sorprendidos. ¿Cómo? Si allá está muriendo.
Ese es nuestro Dios, Amén. aleluya. Ese es nuestro Dios. A Él servimos porque Él es todopoderoso, hermanos. Él es todopoderoso. Y es tan importante, hermanos, crecer en fe, creer. Dios todo lo puede. Y ustedes me dirán, ¿cómo puedo tocar el manto de Cristo? ¿Cómo puedo tocar el manto de Cristo? Conversando. La oración es una conversación con Dios, así como conversas con el pastor o conversas con un hermano, con la familia, así, con esa libertad de conversar, de decirle a Dios lo que queremos, lo que sentimos. Y siempre tenemos que, hermanos, empezar adorándole, diciéndole que le amamos, que Él es todo para nosotros, y después pedirle. Pero conversar es una conversación sencilla, porque a veces no sé orar, pero yo que voy. Mi amiguita de Argentina ya recibió y me dice, ¿tú sabes orar? Me dice, yo no sé, pero no es de saber, es lo que sale de tu corazón. La oración es lo que sale del corazón. Entonces, de esa manera podemos tocar el manto, el borde de su manto, y llegar al trono de la gracia y recibir, hermanos, la sanidad. Es importante, queridos hermanos. 4 cosas o 5 cositas vamos a ver para que puedan tocar el manto del Señor. Primeramente, tener fe. Eso, hermanos, es importante, la fe. ¿Cómo te acercas a Jesús si no tienes fe? Si no crees en Él. Si lo ves como cuando se va a la iglesia, las imágenes de yeso, de todos los materiales que hay. Pero, hermanos, tenemos a un Dios vivo. Porque Él murió, resucitó y ascendió a los cielos. Y hoy está haciendo la función más importante, hermanos. La función sumo sacerdotal, intercediendo por nosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo bueno que es el Señor? A ese Dios tan grande que tenemos y que servimos, y que muchas veces no tenemos fe, hermanos. Tenemos que tener fe. La fe es importante. Primero la fe. Después, hermanos, darle oportunidad a Dios. ¿Por qué no le dan? Dirán ustedes, pero ¿cómo? ¿Cómo no le doy oportunidad a Dios si yo oro? Oras. Toda la familia ora. Pero por ahí, vamos al médico. Vamos al médico. Y el médico, pues, hermanos, le cobra como a la pobre mujer que se quedó pobre, porque ahora todos, hermanos, hay corrupción en todo lugar. Te engañan, te dice que le van a hacer esta operación, pero porque necesita esto, y de repente ni siquiera necesita eso. Lamentablemente vivimos en una sociedad corrupta, y no solo en nuestro país, sino en todo el mundo, hermanos. Si le damos oportunidad a Dios y decimos, Señor, mi fe no alcanza. Mi fe no alcanza. ¿Se acuerdan cuando le dijo, auméntame mi fe? Le dijo, porque él se sentía que no tenía la fe suficiente. Vamos un día a predicar eso. Entonces, hermanos, démosle la oportunidad. Que Dios diga, si Dios se la quiere llevar, o se lo quiere llevar a nuestro ser querido, pero démosle oportunidad a Dios. Que Dios de repente ya es su tiempo de que se vaya y se la quiere llevar, o se lo quiere llevar, pero démosle la oportunidad que Él diga, ya quiero traerla. Pero nosotros, a llevar al médico, pero estamos orando. ¿Para qué oramos, hermanos? ¿Para qué oramos si no le estamos dando la oportunidad a Dios? Todo es médico. Y te piden el otro. No, mi amiga me decía que está enferma, que ya
le han hecho toda clase de exámenes y que ya la última que le van a hacer es la, ¿cómo se llama eso? ¿Resonancia? ¿Perdón? ¿Resonancia? Sí. Y bueno, entonces, hermano, vemos la oportunidad que le tenemos que dar a Dios. No solamente, hermano, me duele acá, ay, voy a ir a mí. No, porque ya me duele, no puedo. Como les he contado de la hermanita, ¿se acuerdan? Siempre les cuento el mismo de la hermanita que había tenido un accidente en sus piernas y estaba todas sus piernas negras, la sangre molida, todo. Y entonces, y a mí me pasó igual, pero no voy a contar lo mío, sino lo de la hermana. Entonces, nos encontramos en la iglesia y me dice, hermana Carmencita, ay, cómo estoy mal de mis piernas, me están haciendo, ¿cómo se llama eso que le meten? Mechas. Me están poniendo mechas. Entrenando con mechas. Me están poniendo unas mechas que me hacen doler para sacarme la sangre muerta. Y que no sé cuánto. Entonces yo pues le digo, ay, cómo sufro, hermanita Carmen, y bueno, y todo. Yo le digo, hermana, pero ¿para qué sufre si tenemos a Dios? Porque, no, hermana Carmen, no. Dios se demora mucho para contestar y mientras yo estoy que me duelen mis piernas. Esta es la fe ahora, esta es la fe que tiene el cristiano. Esa es la fe que tiene el cristiano. Se demora mucho. Otra, Dios nos escucha. Dios nos escucha. Él está, dice, con su oído atento a nuestra súplica cuando la hacemos con fe. Él está atento, hermanos. Él está atento. Aunque se demore, pero Él está escuchando. Entonces, hermanos, cuando Él nos conteste, seamos gratos. Seamos agradecidos a Dios. ¿Cuántos hermanos en campañas o gente particular, hermanos, han sido sanados y luego que está un tiempo, ¿qué pasa? Se retiran de la iglesia porque ya sanaron. Tenemos que ser agradecidos a Dios. Dios quiere, hermanos, que reconozcamos que Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Señor, que Él nos ama. Él no quiere que pasemos tantas cosas, hermanos, tantas tristezas, tanto dolor. La familia sufre, y también el gasto que se tiene que hacer. La persona que está enferma sufre. Entonces tenemos, hermanos, que tener fe. ¿Qué más? Darle oportunidad a Dios. Que sea Él el que decida, hermano, no nosotros. Orar, Él lo va a escuchar. Pedirle, Él lo va a escuchar. Esperar si se demora. Y ser agradecidos. Y vamos a ver, hermanos, que va a haber sanidad. Va a haber sanidad. Hermanos, la iglesia está pasando por mucha dureza. Yo puedo conversar con hermanos, con pastores, y yo veo que hay una dureza, hermanos, en su corazón. Aún, hermanos, la familia, nosotros hemos invitado a algunos hermanos que todavía tenemos relación, pero ninguno viene. Entonces, a mí me da mucha tristeza, hermanos, porque ¿cómo se puede perder el amor a Dios? A ese Dios tan bueno que nos da la vida cada día, ese Dios que nos protege, hermanos. Vas a tu trabajo, Dios te protege, vuelves con bien. Ese Dios que te alimenta, ese Dios que te viste, ese Dios que te prospera, que te ayuda, que te da entendimiento.
que te da retención para que estudies. Hermanos, y nos olvidamos de ese Dios. Primero son nuestras cosas. Por eso, hermanos, como siempre les he dicho, prioricemos nuestra vida. Prioricemos. Prioricemos. La primera prioridad es Dios. Y bueno, y lo demás ya ustedes pongan como quieran. Pero la primera prioridad es Dios, hermanos. Dios es bueno y nos ama. Él no quiere que estemos sufriendo, hermanos. No quiere que suframos. Una persona con cáncer, hermanos, la quimio que le hacen, dice que es algo tan terrible, que se quedan ya, pero como, ¿cómo se dice? Todos. Porque una hermanita me contaba y me dice, me detectaron cáncer, hermano. Y fui y me dijeron que me tenía que poner no sé cuántas quimios. Y dice que ella fue, y dice, una nomás me puse. Pero yo parecía que ella estaba muerta, me dice. Es tan feo, como te quedas. Y es verdad seguramente, pero un día estábamos en Saga, estábamos comprando, estábamos en caja para pagar y había colita. Y de pronto una señora se cayó delante de mí. Y bueno, pues todos nos acercamos a levantarla. Entonces ellos, ¿saben qué? Esta mañana me han puesto la quimio y me quedaba así, pero así todo me he venido. Entonces vemos, hermanos, y esta hermana me contaba cómo es eso, y dice que le dijo al Señor, Señor, esta es la última, la primera es la última. Si tú me quieres llevar con esta enfermedad, llévame. Pero no me voy a poner más. Yo me pongo en tus manos. Si es tu voluntad sanarme, sáname. Si es tu voluntad llevarme, llévame. Y la hermana está viva hasta ahora, hermano. Amén. Está viva hasta ahora. Porque no le damos oportunidad a Dios, hermanos. Hay que darle oportunidad a Dios, que Él decida por nosotros, porque Él nos dio la vida y también Él la quita cuando llega el tiempo. Queridos hermanos, busquemos la sanidad, que nuestra iglesia sane también, que no vayan a la iglesia sin un propósito. ¿Por qué hay tantos enfermos? ¿Por qué hay tantos que no quieren venir aquí ni aquí si quieren, hermanos? ¿Por qué? Porque no tienen propósito. Porque no quieren tocar el manto. Ni el manto, hermanos, el borde del manto. Eso. Esa mujer fue con un propósito. Y toda la multitud no se dio cuenta de nada porque no tenía propósito. Le codeaban, le empujaban, le pisaban. Y así están en la iglesia, hermanos, sin propósito. Propósito de servir a Dios con todo el corazón, de hacer su voluntad, de ser obedientes, de ser humildes y de vivir vidas consagradas. Eso es lo que Dios quiere, queridos hermanos. Que la fe de esta mujer nos pase, queme nuestros corazones y avive nuestra fe, y que cada día nos acerquemos a tocar el borde del manto de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, queridos hermanos. Amén. Amén.